Alabado sea Jesucristo y su Madre Santísima. Me presento, soy el Padre Roberto Valderrama de la Arquidiócesis de la Santísima Concepción en Chile. Por gracia de Dios, soy párroco de la parroquia del Sagrario de Concepción. También he tenido la oportunidad de estudiar Derecho Canónico en la Universidad Pontificia de la Santa Cruz, en Roma. Y me han pedido que podamos conversar en este día un tema que muchas veces quizás hemos escuchado, hemos leído, hemos reflexionado de cara al Señor, que es el tema de las indulgencias. Y en este día cobra realmente un momento muy importante, rezar por los difuntos. La santidad es el camino del cristiano, es el Señor mismo que nos dice, sean santos como yo soy santo. Es el Señor mismo que nos ha amado y tanto valemos ante el Señor que ha dejado que su propio Hijo muera en la cruz. A mí no me quitan la vida, yo la doy por amor. Es Él que da, se sacrifica por nosotros para que nosotros podamos experimentar el amor de Dios y podamos caminar en la santidad. La Virgen María, en sus últimas palabras, en las bodas de Caná, nos deja como el camino. Hagan lo que Él les diga. Qué importante, hermanos, es caminar en la santidad de la vida. Qué importante es anhelar profundamente la santidad. No es fácil, ciertamente. A veces uno lo ve pareciera imposible, sí, a nuestras fuerzas. Pero en la gracia del Señor, Dios lo quiere. Dios se ha empeñado en hacernos felices. Dios se ha empeñado en hacernos santos. Por eso pidámosle al Señor que nos vaya santificando por medio de la gracia que Él comunica a través de los sacramentos, que nos vaya haciendo esperar en Él y no en nosotros mismos. No depende solo de nuestras fuerzas. Ciertamente estamos llamados a colaborar a la obra del Señor. Y qué importante es poder caminar en la fe, pero vivida de una manera particular en la comunidad cristiana. Basta de intimismos, yo y Dios, y pareciera que estamos listos. En la comunidad, en la iglesia, así lo quiso Jesús. Llamó a los que Él quiso para estar con Él y enviarles. Así lo quiso Jesús con Pentecostés, una comunidad reunida en oración, una comunidad orante. Y esto es la iglesia, el cuerpo místico de Cristo, los bautizados unidos a su cabeza. Y sabemos que este cuerpo tiene esta triple dimensión de un mismo cuerpo, esa iglesia que ya está glorificada junto al Señor, esa iglesia que está purgando, purificándose, que es la misma y única iglesia en el purgatorio, esa iglesia en la cual participamos como peregrinos hacia Dios. Es la única iglesia vivida en estas distintas dimensiones. Ahora bien, caminamos hacia el Señor y anhelamos profundamente la santidad, anhelamos profundamente que el Señor mismo que nos ha perdonado los pecados, el Señor mismo que nos ayuda a dar el buen combate de la fe, con el león rugiente que ronda buscando a quien devorar, a quien resistimos el demonio. Nosotros, como Jesús, queremos salir victoriosos. Y esta es la santidad, la obra de la gracia, y también de nuestra colaboración, que también ciertamente es una gracia del Señor. La santidad, como el Papa Francisco y todos los papas nos han recordado una y tantas veces, no es una obra de heroicos solamente, es una obra de cristianos. Dios la quiere y es para nosotros. Él la quiere, nosotros queremos también y el Señor nos irá santificando. Ahora bien, tenemos que reconocer una cosa, que no hago el bien que quiero, dirá San Pablo, sino lo que me sale es el mal que no quiero. Y por eso necesitamos la purificación de nuestra vida. Necesitamos librar el combate. La vida cristiana no es solo combate en el ámbito negativo, como luchar con el pecado, luchar con las pasiones desordenadas, con nuestra debilidad, agotarnos de nosotros mismos y decir hasta cuándo yo y cuándo cambio, cuándo me convierto, sino es obra de amor. Caminamos en el amor y lejos del amor está el pecado. Lejos del amor está el desamor, la ausencia de ese amor llamado pecado. Por eso, qué importante, si queremos amar, porque para eso el Señor nos ha regalado la vida,
nos ha pensado, nos ha santificado por medio de los sacramentos. Si queremos amar profundamente, santidad de vida, ser perfectos en el amor, ser santos como yo soy santo, nos ha dicho el Señor, lejos de nosotros el pecado. Luchamos con el pecado, luchamos, nos vamos conociendo, nos vamos descubriendo en cuáles son nuestras debilidades, cuáles son esos incluso quizás vicios que tenemos, y luchamos y libramos el combate para amar al Señor. Una olla puede estar maravillosa, juntar y juntar buenas obras, pero si tiene un pequeño hoyito, una vasija tiene un pequeño hoyito, empieza a salir el agua, empieza a perderse algo. En nosotros también. Queremos llenar nuestro corazón del amor del Señor, dejarlo conquistar por la gracia del Señor, dejarlo iluminar por el amor de Dios. Y esos pequeños hoyitos, esas cosas que a veces nos permitimos, aquella voluntad herida, aquellos pensamientos que se desordenan, o aquellas malas elecciones que vamos haciendo, queremos decirle lejos de nosotros, queremos servir al Señor. Yo y mi familia, como decía el Antiguo Testamento, serviremos al Señor. Ahora bien, en este camino de combate sabemos que se presenta la gracia del sacramento de la reconciliación. Es el Señor mismo que nos perdona los pecados. Hacemos un buen examen de conciencia, una buena contrición de vida, ese dolor en el alma. Me equivoqué, elegí mal. Señor, ten misericordia de mí. Lloramos el pecado. O lo reconocemos, no lo hemos hecho bien. A veces quizá no lo sentimos, quizá incluso experimentamos como una indiferencia, pero si pensamos que lo que hemos hecho es rechazar el amor del Señor, que Dios me quiere dar la verdad y yo termino mintiendo, que Dios me quiere dar el poder darme a los demás, dar mi tiempo a los demás y yo soy egoísta y sigo para mí, que Dios me da esos bienes necesarios para subsistir y yo no comparto nada. Por eso qué importante, hermanos, qué importante es poder, cuando nos vamos a confesar, que no sea una confesión solo para ir a acostarse tranquilo, ya me confesé, sino qué importante ese dolor en el corazón, qué importante darme cuenta, Señor, no quiero más esto, me reconozco impaciente, me gustaría no ser así. Sale de mí esos actos de impaciencia, salen de mí esos actos de orgullo o de vanidad o de pereza, salen de mí, yo los elijo en algún momento, me doy cuenta que despierta la tentación en mí, viene el mal espíritu y me tienta y soy presa fácil, sale de mí el pecado. Pero como dirá San Pablo, volvámoslo a recordar siempre, no es el bien que quiero es el que hago, sino el mal que no quiero. ¿Quién me librará? En Romanos 8, ¿no? ¿Quién me librará de esto? Se han dado gracias a Dios por Jesucristo. Y Él nos ha dejado la confesión. Es su obra. Podríamos decir de alguna manera que la confesión, más grave que pecar, es no confesarse, el pensar que yo. Entonces esperamos, ¿no? Cuando yo cambie, No, confesarse es la obra del Señor que va sanando, es la gracia del Señor, que nuestra naturaleza que tiende a veces al pecado, nuestra naturaleza que se inclina y que se ha inclinado tanto por nuestros desórdenes y queremos ahora mantenernos en pie, la gracia de Dios sana nuestra naturaleza. ¡Qué bien le hace a nuestra naturaleza herida la gracia del Señor! Que no solamente perdona, no solamente podríamos decir sana la herida del pecado, sino que también nos previene, nos aumenta la gracia al Señor para poder resistir los nuevos embates. Pero es todo eso porque sabemos que así hemos recibido la gracia, el perdón de esa culpa que se obtiene por el pecado. Hemos pecado, la culpa. Pero ¿solo tiene la culpa el pecado? No. Sabemos que fruto del pecado hay una pena que debemos purgar, que debemos purificar. Es el ejemplo muy típico. Clavo un clavo en una pared, saco el clavo, ya no está, pero queda un hoyito, hay que taparlo. Estas penas temporales, que algunas son eternas, y que el Señor, por medio de la confesión, por medio del sacramento, perdona las penas eternas,
pero las temporales necesitamos purificación. Y sabemos bien que esa purificación en este mundo es el Señor, que a veces el dolor mismo del pecado que hemos cometido, la humillación que experimentamos, o el tener que reconciliarnos, he caído, ofendido, voy, pido perdón, o las enfermedades que experimentamos en este mundo, son camino de purificación. Ahora, para poder pedir al Señor una gracia particular, para decirle al Señor que nos purifique de esas penas de vida nuestros pecados, podemos hacer, además de vivir la penitencia que se nos fue impuesta, además de alguna manera reparar el pecado que hemos cometido. El que ha robado, devuelva. El que ha mentido, trate de decir la verdad. Inténtelo. El que se ha peleado con alguien, va y busca reconciliarse. O si no es tan fácil, robo y me confieso, estamos listos. O de repente le digo cosas a alguien hirientes, lo aplasto con mis palabras, me confieso, ya estoy listo. No, reparar. Quizás nos faltará una vida para reparar lo que hemos caído, lo que hemos cometido, pero el Señor nos ayuda. Y por eso la Iglesia, a través de su discernimiento, la potestad que Cristo mismo le ha dado, ha discernido una gracia que el Señor, confesándonos, rezando, pidiéndole al Señor, pueda purificarnos de esas penas temporales debidas a nuestros pecados, y que si no las purificamos en este mundo, no podemos entrar al cielo directamente, inmediatamente. Entraremos, la promesa del Señor, si hemos muerto en la gracia, pero tenemos penas temporales, imperfecciones, necesitamos un tiempo de purificación, el purgatorio que estamos llamados a vivir si tenemos esas penas temporales antes de entrar en el cielo. Hay una promesa, una gracia, un don del Señor concedido a través de la Iglesia que se llama las indulgencias. El Código de Derecho Canónico y el Inquiridium Indulgentiarum, llamado el Manual de las Indulgencias, nos hablan de esta realidad en el Código de Derecho Canónico, en el número 992. En el canon 992 dice: la indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados, ya perdonados en cuanto a la culpa, como hemos dicho, que un fiel dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones consigue por mediación de la Iglesia, la cual, como administradora de la redención, distribuye y aplica con autoridad el tesoro de las satisfacciones de Cristo y de los santos. El Catecismo de la Iglesia Católica, cuando habla de indulgencia, cita el Código. El Manual de las Indulgencias cita el Código. Y el Código cita toda la tradición de la Iglesia. Si viéramos ya desde el año 67, en la cuarta edición se cita el Código de Derecho Canónico. Pero ya la primera edición del Manual de Indulgencia es del año 67. Y se cita en él una tradición antigua de esta tradición de las indulgencias. Esta remisión de las penas debidas al pecado, dice el Código, igual el Manual de Indulgencias, puede ser ya sea parcial, disminuyendo las penas debidas a nuestras culpas, a nuestros pecados, o puede ser una remisión plenaria, total. Y esta se puede dar para sí mismo o puede ser aplicada en sufragio, en donación, en regalo, en súplica a Dios por un fiel difunto. No por otro vivo, porque no sabemos si lo va a querer, y él tiene la posibilidad de poder obtener por sí mismo esta indulgencia. Dice el Código de Derecho Canónico: además de la indulgencia plenaria, la suprema de la Iglesia, además de la autoridad suprema de la Iglesia, solo pueden conceder indulgencias a aquellos a quienes el derecho se lo reconoce.
¿Y quiénes conceden esta indulgencia? Aquí el romano pontífice y alguna autoridad inferior al romano pontífice, según lo que dice el manual. Entonces el romano pontífice es el que establece las condiciones, y las conocemos bien, pero también establece los momentos, los días, las circunstancias para poder obtener esta indulgencia. Y de ahí que es muy importante conocer el manual de las indulgencias, porque no solamente nos da brevemente la doctrina sobre las indulgencias, sino que también nos da los momentos del año donde se conceden estas, ya sean parciales o plenarias, y las circunstancias en que, pudiendo pedirse esta, imaginemos una capilla que está en un jubileo, una parroquia, una diócesis, suplica al Santo Padre, a través de la penitenciaria apostólica, que se le conceda el don de la indulgencia plenaria habitualmente, ya sea por el día de la fiesta o ya sea por un año entero, muchas veces jubilar. Por eso hay fiestas fijas, hay momentos fijos, hay incluso oraciones o incluso más momentos del día donde se pueden obtener indulgencia. La adoración al Santísimo por un tiempo prolongado, el rezo del rosario en familia, etc. Todos estos, todo este elenco de indulgencias, todo este elenco de los días fijos y de las circunstancias donde se puede hacer una súplica especial, todas las oraciones que están cargadas con una indulgencia parcial o plenaria, están contenidas en el manual. Y de ahí que es importante revisarlo. Por eso el romano pontífice concede habitualmente las indulgencias plenarias y el obispo en su diócesis pudiese conceder para algunas circunstancias particulares, y que el manual establece cuáles pudiesen ser esas circunstancias, indulgencias parciales. Cuando nosotros sabemos que existen condiciones para obtener esta indulgencia, y esas condiciones son una disposición del corazón, una disposición de la vida, para que la gracia del Señor, que Dios mismo, que está dispuesto a perdonar esas penas temporales debido a nuestros pecados ya confesados, de los cuales estamos arrepentidos, de los cuales hemos hecho sincero anhelo de conversión, el Señor nos mira y nos atiende. Esas condiciones ayudan a disipar de alguna manera la duda que podamos tener de ¿recibí o no recibí esta indulgencia? Por eso qué importante conocer las condiciones, y no es un mero cumplimiento, no es un mero chequeo de lista, hago esto, hago esto, hago esto, uy, ya tengo la indulgencia. No, la disposición, esto que ahora veremos, nos dispone a recibir la gracia de Dios. Pero lo más profundo y lo primero y lo más cierto para poder recibir una indulgencia es la intención profunda de querer que el Señor, porque tengo conciencia de mis pecados, he tenido conciencia de las culpas debidas a mis pecados que fueron perdonadas, y tengo conciencia de las penas que estoy pidiendo al Señor que remita, que cancele, que Él mismo expíe. Tengo esa conciencia. Por eso hago esta realidad, por eso suplico, por eso me doy un tiempo, por eso realizo los actos que la Iglesia, a través de la tradición, ha ido acuñando. Para ser capaz, canon 996, para ser capaz de lucrar indulgencias es necesario estar bautizado. O sea, es condición de validez para los demás sacramentos y las gracias del Señor, estar bautizado. Sabemos que la gracia que se puede recibir sin el bautismo es la gracia del bautismo mismo, ciertamente. Pero nosotros, para recibir los bienes jurídicos, la palabra de Dios, los sacramentos en la Iglesia, la puerta, lo que nos constituye persona en la Iglesia, es el bautismo. Qué importante recibir el bautismo y no esperar, no retrasarlo. Qué importante para que la gracia de Dios sobre nosotros, primero. Segundo, no estar afecto a una excomunión.
Sabemos que la excomunión también es otro acto jurídico. Hay circunstancias en que un fiel no significa que no puede comulgar, no, sino que no esté con una excomunión, o sea, separado jurídicamente de la iglesia. Una excomunión que viene dado por sus actos en el momento mismo que cometió ese acto, y de lo cual tenemos elencos en la iglesia para decir ipso facto, en el momento que comete esto, si tiene libertad, no tiene ni un miedo en cometerlo, etcétera, etcétera, conoce que está esta ley que puede pesar sobre él una excomunión, lo hace igual, sabemos que es un excomulgado. O sea, tiene esta excomunión. U otros que la iglesia mismo excomulga. Lo primero, late sentencie, lo segundo, ferende sentencie. Así lo digo muy simplemente, pero para que podamos comprender. O sea, un bautizado no excomulgado de la iglesia. Tercera cosa, hallarse en estado de gracia, por lo menos al final de las obras que se prescriben para lucrar la indulgencia. O sea, hay que estar confesado, acercarse al sacerdote lo antes posible. Yo sé que tal día está la indulgencia plenaria que quiero obtener. Quiero esa indulgencia, me acerco a confesar. Si es que no estoy en gracia. Porque si vivo en gracia de Dios, no es necesario para obtener hoy, mañana, pasado mañana. Entonces, ¿todos los días me debo confesar? No. Tengo conciencia que vivo en la gracia de Dios. No estoy afecto al pecado grave. Y estoy luchando no tengo pecados veniales conscientes. O si los tengo, he hecho una contrición perfecta. Pedirle al Señor, Señor, ten misericordia de mí. Estoy luchando con mis imperfecciones de vida. O sea, quiero vivir en la gracia. Pero si no estoy confesado, ojalá la iglesia lo recomienda, por lo menos, no lo obliga, por lo menos, dice el código, que sea antes de cumplir las obras prescritas para la recepción de la indulgencia plenaria. Sigue el canon. Sin embargo, para que el sujeto capaz las lucre, debe tener, aquí lo que decíamos antes, al menos intención general de conseguirlas, o sea, que quiera recibir esa gracia del Señor y cumplir las obras prescritas dentro del tiempo determinado y de la manera debida según el tenor de la concesión. O sea, la persona debe querer recibir la gracia del Señor, debe querer, ¿cierto?, tener, a lo menos, dice el código, y también lo dice el manual de las indulgencias, de ganarle y cumplir las horas prescritas en el tiempo establecido, de la forma establecida, pero con la debida intención. Hay algunas prescripciones que aparecen en el manual de indulgencia, que dice la indulgencia plenaria solo puede ganarse una vez al día. Cambio la indulgencia parcial, o sea, esa indulgencia que perdona todas las penas temporales debidas a nuestras culpas del pecado. En cambio, la indulgencia parcial, el ir disminuyendo esas penas temporales, se puede recibir, ganar, lucrar, como se quiera llamar, varias veces al día. Existe una particularidad. En artículo de muerte, el fiel cristiano, o sea, se está muriendo. El fiel cristiano puede en el mismo día, si ya había recibido la indulgencia plenaria, en el mismo día, en la mañana hizo su indulgencia plenaria, suplicó al Señor la purificación plena de su alma, y en la tarde viene el sacerdote para dar la unción de los enfermos, para dar la comunión, y está la persona moribunda, y recibe la indulgencia plenaria para este momento. ¿Se puede? Sí, ciertamente se puede, pero no es lo habitual. La obra prescrita para la obtención de una indulgencia plenaria, sabemos cuáles son habitualmente: el rezo del Padre Nuestro, el rezo del credo y rezar por las intenciones del sumo pontífice. O sea, va con la confesión, la oración del Padre Nuestro, del credo, rezando por las intenciones del Santo Pontífice. Y
es bueno y es muy recomendable dentro del tiempo prescrito, y también así lo dice como condición para poder recibir la indulgencia, para purificar el alma plenamente, la comunión eucarística. Entonces, estas tres condiciones, ¿cierto? Las tres condiciones que la obra requerida, la confesión sacramental, la comunión eucarística y la oración, la confesión sacramental, la comunión y la oración por la intención del sumo pontífice, las tres condiciones pueden ser un día antes o días después de la ejecución de la obra que se prescribe. Ejemplo, el día 2 de noviembre en el que estamos. Rezar la oración por los fieles difuntos con sede de indulgencia plenaria. Ahora la rezo y no estoy confesado, no he podido comulgar. Mañana, dentro de los próximos días, o sea, de poder recibir la Santa como la confesión, la comunión y rezar por las intenciones del Santo Padre. Si falta una verdadera disposición, si falta un verdadero desapego al pecado venial, si falta todo esto, ¿recibo una remisión temporal? Sí, pero ¿será total? Quizás no. No lo sabemos, pero la Iglesia nos enseña que no cumpliendo bien estas condiciones, la indulgencia que se recibe es una indulgencia parcial. Bueno, como decíamos, la oración por el romano pontífice, el Padre Nuestro, el credo, se puede hacer otra oración por el Papa, de piedad, de devoción, se puede hacer así. La comunión eucarística, lo sabemos, a veces dentro de la misa o fuera de la misa, verdadera comunión con Cristo, y la confesión sacramental que ya hemos explicado. Ahora bien, ¿cuáles son las indulgencias que la Iglesia concede? Hay una lista interminable. Y por eso yo quiero invitarles a leer el manual de indulgencias. Repaso algunas. Acto de consagración de las familias, concede indulgencia. Acto de reparación en la familia, concede indulgencia. La bendición papal, urbi et orbi, concede indulgencia, al igual que de la de obispo en su diócesis, concede indulgencia. La adoración al Santísimo Sacramento y la procesión, estar a lo menos media hora delante del Santísimo Sacramento, concede indulgencia. O sea, empezamos a revisar y hay una cantidad enorme. Una oración ante el crucifijo el Viernes Santo, el día de la pasión del Señor, concede indulgencia. Hay otros momentos del año, también indulgencias parciales, la oración del ángel custodio, la oración del ángelus, concede indulgencias parciales, la oración a San José, la oración a San Pedro y San Pablo, de otros santos, letanías, otros oficios, oraciones, conceden indulgencia. O sea, si empezamos a revisar, hay una cantidad enorme, hermanos, de momentos en el año, de oraciones, de circunstancias en que la Iglesia nos invita a clamar la misericordia del Señor. Agradezcamos a Dios esta oportunidad enorme de su misericordia, esta oportunidad enorme donde Él quiere lavarnos plenamente. Nos ha purificado de nuestros pecados en la cruz, que se actualiza por medio del sacramento de la reconciliación, y nos quiere purificar de las penas debidas a nuestros pecados por medio de la vida, de los sufrimientos, de vivir la voluntad del Señor. Y especialmente nos quiere purificar a través de esta obra de las indulgencias. Repasemos las condiciones. Es bueno, leamos el manual de indulgencia, conozcamos el código que dice sucintamente los elementos principales, pero especialmente, hermanos, como hemos dicho en un momento, lo más importante lo dice el código, lo dice también el manual de indulgencia, lo dice el catecismo de la Iglesia Católica, porque así lo enseña la Iglesia. Lo más importante de todo eso, más allá de las condiciones que deben ser hechas como la Iglesia lo ha enseñado, la intención profunda de nuestro corazón. Dispongamos en este día el corazón para que Dios misericordioso, el mismo Jesús, cuando se aparece a Santa Faustina Kowalska, dice, escribe: Jesús, confío en ti. Digámoselo al Señor: confío en ti, confío en tu misericordia, confío en tu amor. Que el Señor les bendiga.
Rezamos unos por otros.